¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ved. Bueno, ayer se reportó un acumulado de 295.154 defunciones. Y fíjense, las autoridades de salud reportaron el jueves anterior de que ya hay una persona que tiene la variable Omicron. Y bueno, necesitamos cuidarnos, protegernos, porque finalmente, quién sabe esta persona a cuántos más haya ya contagiado y esto se va a estar replicando. Es importante que se vacunen contra la influenza, es importante que tomen sus refuerzos para la gripa, porque bueno, ya estamos prácticamente entrando a invierno y va a haber muchos problemas. Vamos a dar inicio a este servicio. ¿Qué necesitas para obedecer? Y comentábamos el domingo anterior, el tema fue esfuércense por entrar, porque no todos van a entrar. Y entonces, ¿cuál es el boleto de entrada? Es la obediencia. Y fíjense, dentro de 300 millones de años, la única cosa importante será si estás en el cielo o en la tierra. La verdadera pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy que tendrá relevancia dentro de más de 300 millones de años? Y nos dice Romanos 14:12. Así que cada uno de nosotros tendrá que darle cuentas de sí a Dios. Vamos a ver, dice, sal de tu círculo de comodidad y entra en el círculo donde Dios hace su obra. Siempre cuando nos referimos a Mateo 7:21, ya sea que usemos la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional, y hoy vamos a ver otra traducción. Dice, no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada, deben de obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Bueno, pues en esta versión nos está diciendo, no todos van a entrar, y además el boleto de entrada es la obediencia. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es a lo que debemos de aspirar nosotros, tener la certeza de que vamos a estar en la presencia de Dios, y la única forma de poderlo hacer es por medio de su Hijo Jesucristo, que Él es el camino, es la verdad y es la vida. En 2 Corintios 13:5 nos dice, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos, no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba. Y ahorita que estamos en la pandemia, bueno, pues cada rato hay que estarse haciendo pruebas para ver cómo estamos. Y en la forma espiritual también nos está diciendo Pablo, pruébense a sí mismos, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos bien y la verdad es que finalmente estamos fallando. Entonces debemos de evitar estar fracasando. ¿Por qué? Porque te vas a quedar afuera. Fíjense, imagínate que Dios, cuando estés en su presencia, te diga, ¿por qué te debería dejar de entrar al cielo? ¿Qué responderían ustedes? Sabemos que Pablo nos dice que todos, absolutamente todos, tendremos que estar en el tribunal de Jesús, y ahí nos dirán suben o nos dirán bajan. Fíjense, en esta pregunta, ¿por qué te dejaría entrar? Les voy a mencionar de algunos supuestos cristianos las respuestas que me dieron. Créanme que son espeluznantes. Vamos a ver. ¿Por qué te dejaría entrar? Bueno, porque no robo, porque no mato, ni le hago daño a nadie. Definitivamente, la persona que me expresó esto me da a entender que nunca ha leído la Biblia. ¿Cómo se le dice a la persona que miente? Se le dice mentiroso. ¿Y cómo se le dice a la persona que roba? Ladrón.
Ustedes cuando fueron muy pequeños, ¿alguna vez fueron a alguna tienda de la esquina y no se llevaron algo que no pagaron? O en la primaria, le quitaron a un compañerito ya sea el lápiz, la goma, una pluma, un sacapuntas. O ya de mayores, se van percatando que la cajera da el cambio que está equivocado, que es a su favor, y se quedan callados. Eso se llama robar. Y fíjense, porque no mato a nadie, ¿no? Y quizá la persona en su mente piensa, bueno, es que no agarro ni un cuchillo, ni un puñal, ni una piedra y lo mato. Pero la realidad de las cosas es de que no han leído la Biblia. Con respecto a por qué no mato, fíjense lo que nos dice primera de Juan 3:15. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y vosotros sabéis que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Entonces no es nada más en la mentalidad de que te doy un balazo, te agarro con un puñal. El simple hecho de odiar a tu hermano ya te vuelves asesino. Y con respecto a ni le hago daño a nadie, pues prácticamente en tu óptica tú eres el bueno del cuento, tú eres el muchacho chicho. Y veamos qué dice la Biblia. Dice Romanos 3:10. Así lo dicen las Escrituras. No hay ni un solo justo. Entonces tú no puedes decir que no estás dañando a nadie, ni tampoco puedes decir, yo ya perdoné a todas las personas que me han agredido, que me han ofendido. Voy a citar ahorita en Gálatas ciertos considerandos. Pudiera ser que alguno que me escucha caiga en estas cosas. Dice Gálatas 5:19, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas y muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Y con respecto a adoran a dioses falsos, su origen está en Éxodo, cuando el pueblo de Israel ve que Moisés va a la presencia de Dios y se queda 40 días y 40 noches allá. Ellos sienten una orfandad y le dicen a su hermano de Moisés, a Aarón, haznos un Dios para que nos proteja. Y fíjense, hoy día, en el siglo XXI, hay personas que traen el cuarzo para las buenas vibras o traen $1 para que nunca les falte el dinero. Y ahora que estamos en diciembre, seguramente muchos cristianos se van a poner sus choninos rojos o sus choninos amarillos para el amor o para la abundancia. Pues, ¿qué es eso? ¿Alguna vez te han leído las cartas, la arena, el café, las ruanas? ¿Has jugado Ouija o el Charlie? Pues es practicar la brujería. Te vas a quedar afuera. Otros me han contestado, porque digo ser cristiano. Y en Lucas 3:8 nos dice, vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Y cuando tú te entregaste al Señor Jesucristo, cuando te rendiste, ¿empezaste a cambiar? ¿Se han dado cuenta tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela, tus vecinos, tus familiares, tus amigos? ¿Han percibido ese cambio? En 2 Corintios 5:17 nos dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva y todo esto viene de Dios. Entonces, si yo me entregué, si me rendí al Señor Jesucristo y estoy cambiando y por eso mismo soy una nueva creación, pues la pregunta es, ¿se nota? ¿Por eso dices que eres cristiano?
Otros me han dicho, yo voy a entrar al cielo porque creo ser cristiano. Y nos dice Romanos 7:4, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De ese modo daremos fruto para Dios. Tú dices ser cristiano, ¿estás dando frutos? ¿Hay cambio? En Hebreos 6:7 nos expresa, en esto la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo son como un terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador. Y Dios lo bendice. Pero los que dejan de creer son como un terreno que solo produce plantas con espinas. No sirve para nada y Dios lo maldice. Al final se le prenderá fuego. Otros me han dicho, yo me voy al cielo porque, pues más o menos, los domingos asisto a la iglesia. Y nos dice Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y fíjense, la pandemia ha revelado un sinnúmero de cosas y entre ellas que los creyentes, que los cristianos se han enfriado y ahora ya no van a sus iglesias, a sus congregaciones de forma presencial y tampoco lo hacen por medios electrónicos. Y después nos enteramos, oye, fíjate que menganita o perenganito lo encontramos ahí tomándose un helado en el centro comercial. Pues no que se estaban cuidando, no que se estaban protegiendo. En 2 de Pedro 1:10 nos dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El domingo anterior el tema fue esfuércense por entrar, y aquí Pedro nos está recalcando, nos vuelve a señalar que necesitamos esforzarnos para asegurar que efectivamente estaremos en el reino de Dios. Otros me dicen, porque alguna vez tomé casi completo un curso que dieron en la iglesia, imagínate, yo me voy a ir al cielo porque casi tomo completo el curso. Imagínate, esta persona, si lo ha hecho completamente, bueno, esperaría que le rindieran pleitesía y lo condecoraran por esa hazaña. No es posible que tengamos esas respuestas. Dice Josué 1:8, repite siempre las palabras del libro de la ley, estúdialo de día y noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. ¿Por qué nos está diciendo que lo tenemos que estudiar de día y de noche? Bueno, porque el adversario nos está atacando momento a momento, instante con instante, con pensamientos retorcidos, con pensamientos negativos. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 6:17, que ante el embate del adversario necesitamos ponernos el yelmo, nos necesitamos poner el casco para protegernos. Y vemos personas que viven angustiadas, viven con depresión, están alteradas, tienen complejos. Necesitamos nosotros estar leyendo constantemente la Biblia y protegernos de esas malas ideas que nos pone el adversario. En Mateo 21:43 nos expresa, les aseguro que Dios les quitará a ustedes el derecho de pertenecer a su reino y se lo dará a los que obedecen en todo. Volvemos a ver el concepto de la obediencia, y en 1 Corintios 10:12 nos dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Por qué?
porque si seguimos confiando, pues prácticamente nos la van a comer por boba y no vamos a entrar. Porque traía mi celular en la Biblia. Imagínense nada más. Porque traía yo la Biblia en la cajuela del coche. Porque tenía yo la Biblia arrumbada en el closet. No pueden ser esas expresiones. Todavía tuvo la confianza de decirme, bueno, lo traía la Biblia en el celular, pero muy pocas veces la leí. En Santiago 4:8 nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Y quizá nosotros aplicamos en el concepto de inconstantes. Nos está diciendo Santiago que nos debemos de acercar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar bajo la cobertura de Dios. Fuera no vamos a gozar de su protección. Nos tenemos que acercar y quedar permanentemente. Nos dice Hebreos 14:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. Pero tenemos que estar bajo la cobertura de Dios. Y hay personas que se acercan para pedir y una vez respondida su petición, pues se alejan y piensan que Dios es como un extintor. Úsese en caso de incendio. Y no podemos tratar de esa forma a Dios. Porque mis papás son cristianos. Órale, es por herencia, es por nepotismo. No puede ser que yo piense que porque mis papás son cristianos yo voy a estar en el cielo. Dice Apocalipsis 3:15, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedezcas. Vuelve nuevamente el concepto de la obediencia a estar señalado en la Biblia. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada, pero no te das cuenta de que eres un ciego, un pobre ciego, desdichado y miserable. Otro me contestó, porque mi suegro es pastor. Pues si no se trata de que sea por ósmosis o nuevamente por nepotismo. Dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruta buena, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto, un buen fruto, se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. No es posible que yo piense que yo voy en el tranvía espiritual y porque algún miembro de la familia es cristiano, yo también ya voy en el caminito para irme al cielo. En Juan 15:4 nos dice, si ustedes se mantienen unidos a mí y yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. ¿Y qué es lo que entendemos aquí en este versículo? Que tenemos que estar, ¿sí?, cerca, muy cerca de Dios, muy cerca del Señor Jesucristo. De lo contrario, las cosas no nos van a funcionar como lo vemos en Santiago 4:8 y en Hebreos 4:16. El discípulo que se mantiene unido a mí
con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Y fíjense, nos está diciendo el discípulo. Aquí no menciona Juan el simpatizante, el creyente. No, tiene que ser discípulo. Recordemos que discípulo tiene dos acepciones: seguidor y disciplina. Entonces, si nosotros no nos mantenemos unidos, pues vamos a ver que no estamos bajo la cobertura de Dios. No nos va a proteger. Necesitamos estar unidos y acercarnos a Él. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Un cristiano no es una persona que haya dicho una oración o pasado al frente o que haya crecido en una familia cristiana. No por estas experiencias ya eres cristiano. Un cristiano es una persona que se ha rendido, que se ha entregado por fe al Señor Jesucristo. Atención, se ha rendido y se ha entregado. Es que ya lo recibí. Ya vimos la vez pasada que ese concepto es muy barato. Y ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador. Y es visible su transformación y crecimiento, su decir con su hacer. Hay una reflexión que expresa: si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. De forma espiritual, lo que digamos se tiene que avalar con lo que estamos haciendo. ¿Se acuerdan ustedes de esos, cómo se llama ese utensilio que tiene un colador? Que normalmente se usa para separar las cosas, para que nada más caiga la parte que nos interesa. Bueno, pues en este colador vamos a ver, hay evidencia de un trabajo de renovación del Espíritu Santo en mi corazón. Realmente hay una evidencia. Veo un patrón de crecimiento prolongado en mi vida cristiana desde que me entregué, desde que me rendí al Señor Jesucristo. ¿Se ha visto un crecimiento? Obedezco a Dios, obedezco lo que Él me indica en la Biblia. Pero si yo no leo la Biblia, pues ¿cómo lo voy a obedecer? Fíjense, entonces, me gusta mucho Tito 1:16, dice: profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo alemán muy brillante, además de ser pastor. Y fíjense la ironía de la vida. A él lo matan los propios alemanes en abril de 1945. Y en septiembre cesa las hostilidades y termina la Segunda Guerra Mundial. Dietrich Bonhoeffer escribe un libro que se llama La Gracia Barata. Y si ustedes están en una iglesia o conocen una iglesia con estas características, o sálganse o no entren a este tipo de iglesias. Vamos a ver. Dice Bonhoeffer, lo llamó la gracia barata, una fe que no toca el alma ni la conciencia, un cristiano sin Cristo y sin cruz. Es una fe estéril, es una fe inútil y hueca, porque al final no es sostenible. A esto, la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, el bautismo sin la disciplina de la iglesia, la comunión sin la confesión, la absolución sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Está en su página
16. Si están en una iglesia con estas características, sálganse por favor. La salvación tiene un costo. Híjole, qué lástima que no estamos en un servicio presencial, porque ya me imagino todas las personas así gritando, no, la salvación es gratis. Y realmente las personas que piensan eso es porque son personas comodinas. O sea, a mí me conviene que no me exijan, que no me pidan. La salvación es gratis. Y no, híjole, ¿cómo no existe una profeco espiritual para sancionar a tanto charlatán que vende un evangelio muy barato? Señores, la salvación tiene un costo, porque no es posible que el Señor Jesucristo haya sido masacrado, haya sido molido, ¿sí? Y nosotros digamos, es que es gratis. No, señores, la salvación tiene un costo. No sé si ustedes se acordarán, pero siempre en las imágenes donde están las tres cruces, invariablemente la del Señor Jesucristo es muy grande con respecto a la de los malhechores. ¿Saben ustedes por qué es muy grande? Porque no era para Él. Es grande porque ahí vamos a caber todos los que somos infractores. Y nos dice Primera de Pedro 1:18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio del rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cristiano es redimido. La palabra redimido se refiere a una compra que se ha hecho, a un precio que ha sido pagado, y el Señor Jesús pagó para que todos pudiéramos estar reconciliados con Dios. Entonces, ¿la salvación tiene un costo? Claro que tiene un costo. ¿Y cuál es? Bueno, simple y sencillamente, el costo de la salvación es la obediencia. En el jardín del Edén, la primera pareja desobedece, traiciona la confianza de Dios, y Él resuelve que quien va a pagar por esa falta sea su hijo. Entonces, nosotros debemos saber y entender que la salvación tiene un costo, y ese costo es ser obediente. ¿A qué? A lo que dice, a lo que expresa la Biblia. La Escritura es cierta. Él ya cumplió. ¿Y tú? ¿Estás obedeciendo? No sé si se vea, es una persona que le está leyendo un versículo a este joven, pero él se tapa los oídos porque no quiere escuchar. Muchas veces con el fondo blanco se pierden las imágenes. Dice, algunos creyentes confesos viven en una rebeldía voluntaria contra el control de Dios en áreas específicas de su vida. Yo sé lo que quiere Dios que haga, pero simplemente no voy a obedecer. ¿Por qué? Porque estoy muy contento con mi amante, porque en la empresa que me contrató estoy robando y eso permite que yo tenga un nivel de vida extraordinario, porque me gusta estarme drogando. Si te sucede esto, tú te encuentras en una condición peligrosa. En realidad, no eres cristiano. Charles Spurgeon fue un predicador inglés importantísimo, fue un obrero de Dios extraordinario. Fíjense, se calcula que él más o menos llevó a los pies del Señor Jesucristo casi a 1 millón de personas. Él todos los días predicaba, todos los días hablaba del Señor Jesús, todos los días estaba evangelizando. Y dice, probablemente una razón por la que las personas no comparten su fe es porque no tienen una fe que compartir. Y yo te pregunto, esta semana, ¿a quién le hablaste de Dios? La pasada, la antepasada, ¿estás hablando del Señor Jesús? ¿Estás compartiendo? ¿Estás evangelizando? Dice, ¿no tiene usted el deseo de que otros sean salvos?
entonces usted tampoco es salvo. Puede estar seguro de eso. Qué fuerte expresión. Un cristiano en pecado no habla de Jesucristo, no tiene palabras porque le da vergüenza. Un cristiano lleno del Espíritu habla de Jesucristo. El pecado es lo único que nos roba el hablar de Jesucristo. Ser tibio no es de Dios. Te estás engañando a ti mismo y a los demás acerca del verdadero estado de tu alma. Estás viviendo bajo la ira de Dios y te espera un juicio eterno, a pesar de la profesión de fe que pudiste haber hecho o que creíste haber hecho. La Biblia te alejará del pecado, pero el pecado te alejará de la Biblia, y quizás sea por ello que no la lees. ¿Qué placer no me permite garantizar mi salvación? ¿Qué apego, adicción o manía tengo que prefiero el infierno al cielo? Quizá necesites una mayor dosis de dolor. ¿Por qué? Porque somos soberbios. Si es lo que hace falta, puede ser que Dios permita que esto te suceda para captar por fin tu atención. A mí llegarás por amor o por dolor, vía corta o vía larga, y normalmente escogemos pues la del dolor, ¿verdad? Padre bendito, te damos infinitas gracias por habernos regalado vida, salud, alegría, paz y protección este domingo. Qué lamentable, mi Señor, que tengamos ese ADN, que tengamos tatuado el ser desobedientes, el no seguir tus recomendaciones. Somos soberbios, somos personas fatuas, somos vanidosos y no queremos acatar tus instrucciones. Padre mío, necesitamos ser humildes, necesitamos ser obedientes, mi Dios, y te pedimos ayuda para que podamos lograrlo. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.